Hello family, welcome again to your channels Dominican Green or Dominicana Verde. In today's video, I want to show you how I heat it or isolate my agave plant. I just using an easy way to isolate this big plant that I'm gonna leave you a link how to transplant this agave plant. This one of my friends gave me. I'm gonna leave the link in the description and the comments below, and also at the top. And also I'm gonna leave the link and how I set up, how I put together my little greenhouse that I use for this agave. And here is this little greenhouse that you can do to like a DIY for yourselves too. And I'm gonna leave the link in the description and the comments too. And I'm gonna tell you how I heat it. I heat it with dry leaf. You can put some compost. I just use dry leaf. And the greenhouse. I wanna show you how I did it. I think stay tuned. Hello, ¿cómo están todos mis queridos amigos? Bienvenido una vez más a su canal Dominicana Verde. Recuerde que yo soy el chico granjero y estoy aquí en el día de hoy para mostrarte cómo yo le hago aislamiento térmico, o sea, cómo mantengo calientita mi planta o plantota de agave. Mi planta de agave que un amigo me regaló, muy buen amigo me regaló, y el cual te voy a dejar el link en los comentarios y en la descripción de cómo trasplanté este agave. Y también te voy a dejar un link de un pequeño invernadero que igual compré y quiero mostrarte cómo se arma, cómo se pone todo, para que veas también esto. Ahí te lo voy a dejar en la descripción y en el comentario te voy a dejar estos dos links. Y en el día de hoy voy a mantener calientita, voy a preparar mi planta de agave para el invierno, así que quiero mostrarte cómo lo hago con hojas secas y este invernadero. Así que sigue viéndonos y recuerda que si estás aquí es por una razón, así que si no te has suscrito te invito desde ahora a que te suscribas para que sigas viendo estos videos, el cual yo normalmente pongo cada 2 o 3 días. Así que en el invierno también me voy a mantener y en el verano y en el otoño también me voy a mantener posteando videos para así darte más ideas sobre tu huerta. And if you are here, it's for a one reason. Then you already are here, please subscribe if you haven't done yet and stay tuned. Now we're gonna start. Entonces, sin más que hablar, vamos a comenzar. And here I started. I just collected dry leaves that been falling from now in the fall. I just collected this to put it in one part of the greenhouse. Leaves are really source of nutrients and good for isolate greenhouse or other stuff. And just pulling this as much as I can. And at the end of the season, they're gonna decompose and they will be good for use in the garden. Yo solamente acabo de recolectar estas hojas secas. Ahora que estamos en otoño, se están cayendo muchas las hojas. Las hojas secas son una fuente muy buena de nutrientes en la huerta. Se utiliza mucho para aislamiento, o sea, para calentar, mantener el frío un poco fuera del área donde quieras. Y también muy buenas en la huerta para cubrir las camas de cultivos. También con nutrientes, cuando se decomponen, aportan mucho a la huerta, a la tierra. Crean ese mantillo con muchos nutrientes necesarios para la huerta. Además que es algo orgánico.
If you wanna see too, I'm gonna leave in the description the link in how I isolate and heated my greenhouse just with dry leaf. It's an interesting video that you would like to see. También te voy a dejar un video, el link en la descripción de cómo yo caliento mi invernadero solamente con hojas secas. Es un video muy interesante. Y aquí voy a llenar la otra parte del invernadero con hojas secas. Como pueden ver, ella tiene como dos ventanitas, dos puertecitas que tú simplemente subes el zipper y puedes entrar las hojas. El agave está en el centro, este que está cubierto con el landscape, con este cubridor negro. And here is the other part of the greenhouse. I'm gonna fill up with leaf. You can see this black landscape is covering the agave plant. Just got there. In the spring, I'm gonna use all this dry leaf that is gonna decompose during the time. In the spring, it's gonna be like a dirt. I can use this. That will be nutrients or fertilizer for my garden for next year 2022. Then I'm totally organic, and I'm glad I made my own fertilizers. You see, I will have two things in one. I'm heating, isolating this greenhouse. At the same time, I will have my own fertilizer. Y haciendo esto, con esto de la hoja seca, tú tienes dos cosas. Calientas tu invernadero, para la misma vez tienes fertilizante para tu huerta, porque al final esto se va a decomponer, todo eso va a bajar y vas a tener fertilizante ahí para tu huerta, que no hay nada mejor que tenerlo totalmente orgánico. Heating with dry leaf too. You taking advantage, you clean your backyard, take all this dry leaf out of your backyard and heat it or isolate your greenhouse, and also you got nutrients, you got fertilizer for your garden in next year, or in a few months, like 2-3 months, you're gonna have your own fertilizer. It's not a other better way to have your own free organic fertilizer for your garden. We have to take care of our family and take care ourselves, eating organic food. Then I invite you to try this way to compost your own dry leaf and use it in your garden. You can use too to cover your raised bed. They're good for your raised bed. In the winter, you cover them because there's no wash up out your dirt, your soil, if you don't cover them. Then it is good. Or the pine cone too. You can use the pine, you know, you can use to cover your raised bed garden. Las hojas son muy buenas también, las hojas secas, para cubrir, como le dije, la cama de cultivo, porque cuando hay nieve o hay mucha lluvia, la tierra se lava y va perdiendo los nutrientes. Entonces la hoja seca, tú cubres todo tu área donde tú cultivas para que así se mantenga y no se lave la tierra. And here is my greenhouse, how I isolate my greenhouse with dry leaf. En aquí le muestro cómo yo mantengo calientito mi invernadero. En este video la temperatura afuera estaba en 3, lo que viene siendo 3 grados Celsius, lo que viene siendo 32 Fahrenheit. Y en el interior ustedes van a ver, les voy a mostrar en cuánto estaba la temperatura, para que vean la gran diferencia que esto hace. Here I was filling up, with dry leaves. That's how I isolate my greenhouse. And at that moment, outside, I was there. The temperature, it was 32, 34 Fahrenheit. And inside, I'm gonna show you how much it was the temperature at this moment. Then you will see how it's work the dry leaf from my greenhouse.
And here a little looking, showing you how it looks, the greenhouse. It don't look pretty, but it work. Aquí les muestro una pequeña miradita de cómo se ve. No luce hermoso, pero resulta muy bien. And now I'm gonna show you the temperature in my greenhouse. I bubble wrap to inside and outside. I'm gonna link the link below in the description how to add bubble wrap. Y puse también estas burbujas adentro y afuera para cubrir el invernadero. And here you can see the temperature. Let me show you. This is 55 is the current temperature. The bottom, 45, that was the lowest one. And the top, aquí les muestro cuánto es la de adentro. La de abajo es la mínima y la de arriba, esa fue la más alta. You see how it works. Aquí pueden ver. Y aquí este hueco por donde entra el caliente de las hojas en descomposición. And this is my jungle. I got a lot of stuff growing. You can see peppers growing. Aquí tengo algunos chiles creciendo. Eggplants. Aquí tengo berenjena. Chile. Aquí tengo muchas cosas creciendo. You can see everything looks perfect. Bye bye. See you later. Hasta la próxima y muchísimas gracias por todo.